Bien, para empezar vamos a hablar un poco de un fenómeno llamado minimización. Supongamos que nosotros tenemos una gráfica que describe más o menos esto. Es una parábola del tipo ax cuadrado más bx más c. Bueno, en realidad no importa el tipo de función que sea, pero nosotros queremos encontrar el valor mínimo que puede obtener esta gráfica. Como nosotros somos humanos y pues podemos ver la gráfica completa, nosotros podemos diferenciar fácilmente que aquí está el punto mínimo. Sin embargo, a una máquina no se le hace tan sencillo. Para solucionar esto, una de las soluciones posibles es evaluar todos los puntos de la gráfica, o por lo menos una gran cantidad de puntos finitos de esta gráfica, y pues encontrar el punto que más o menos sea mínimo. Esto tiene un problema, y es que, bien, aquí tenemos dos dimensiones, x e y. Sin embargo, en una red neuronal usualmente tendremos varias dimensiones, muchas más de dos. Eh, Podríamos ponerlo como que cada neurona es una dimensión, pero en realidad son más. Cada neurona sería una dimensión y entonces estaríamos trabajando bajo 15 dimensiones, 17 dimensiones. Entonces, calcular cada punto de la gráfica en 15 dimensiones, pues ya es un poco más complicado. No tengo los números exactos, pero recuerdo haber leído que una computadora intentando graficar un segmento pequeñito de una función de 15 dimensiones con una resolución muy baja tomaría básicamente billones de años para una computadora convencional. Entonces es algo de lo que no tenemos. Sin embargo, existe otra manera. Y es que si nosotros tenemos nuestra gráfica, nosotros podemos poner un valor aquí, por ejemplo, y imaginarnos que este valor es una pelotita. Y la pelotita cae hacia el mínimo valor posible. ¿Cómo funciona esta cosa de la pelotita? Bien, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros tomamos un punto cualquiera, la recta tangente que pasa por este punto nos da información clave acerca de la dirección hacia donde está el valor mínimo. En específico, para minimizar una función hay que igualar su derivada a cero, lo que nos lleva a un teorema matemático que se llama descenso de gradiente, que es básicamente esto. Es muy sencillo, es simplemente tomamos el valor de la pelotica, que lo vamos a llamar x, y entonces calculamos la próxima x que va a tener. X próxima es igual a la x que tenía más, bueno, supongamos que tenemos que vamos a darle un pasito, un pequeño pasito, que lo vamos a llamar delta x, que es el pasito que va a dar esta x. Entonces, ¿cómo obtenemos esta delta x? Pues delta x no es más que la derivada de la función de manera negativa, porque vamos para abajo, vamos a intentar bajar, acercarnos al mínimo. Es por eso que esta función toma la forma x próxima es igual a menos x menos la derivada de la función. Esto trae consigo de nuevo un problema, porque si vamos dando pasitos, entonces digamos que toma esta trayectoria, la pelota, son los pasitos, y supongamos que aquí está el centro, perdón, que aquí está el mínimo. Entonces, ¿qué pasará cuando la pelota llega aquí? La pelota llega y se pasa, entonces como se pasó, se va a devolver, y como se pasó aquí, se va a devolver, se va a devolver, se va a devolver. Normalmente esto no tendría ningún problema, pero si los pasitos que da la pelota son muy grandes, pues el sistema puede llegar a descontrolarse. Es por eso que a esta función le agregamos un valor alfa, que es una constante que nos dice pues de qué tamaño van a ser estos pasitos. Usualmente el valor es muy pequeño, de hecho tiene que ser pequeño para que los pasitos sean pequeños, y estamos hablando de un valor entre 0,9 y 0,1. Hay que tener en cuenta que entre más bajo, más precisión vamos a tener al final. Sin embargo, más tardará la computadora
en llegar a la respuesta correcta. Entonces, este rango funciona para el 99.999% de los casos, por decirlo de alguna manera. Es este el rango que vamos a usar normalmente. Usualmente, para problemas como los que vamos a ver luego en otro video, se utilizan valores como de 0,3 o 0,2, que son valores más o menos que proporcionan estabilidad al sistema. Existe un problema con el método de descenso de gradiente, y es que si nuestra función tiene, por ejemplo, esta forma, digamos que nosotros lanzamos la bolita de este lado, entonces la bolita cae y cae hacia acá. Sin embargo, si nosotros lanzamos la bolita de este lado, la pelotita cae hacia acá. A esto, cuando la pelota queda en el lugar en donde se siente cómoda, pero no es el mínimo total, se le llama mínimo local. Y cuando cae en el mínimo, pero de verdad el mínimo de la función, se le llama mínimo global. Nosotros siempre vamos a estar buscando mínimos globales para una solución completa. No sé si habrán visto mi video sobre algoritmos genéticos, que ahí también comento un poco sobre los mínimos locales. Y la respuesta en ambos casos, la solución para tanto algoritmos genéticos como redes neuronales, son la aleatoriedad. Es poner muchas bolitas y encontrar la que mejor se adapta. Y ahora, ¿yo por qué estoy hablando de bolitas y funciones si estamos trabajando sobre una red neuronal? Es porque el error, que recordemos que es el valor esperado menos el valor obtenido, es una función. Y podemos cuantificarla y hacer muchas cosas súper guays con ella. Entonces, por eso es necesario que tengamos claro antes de empezar que este tipo de cosas se pueden hacer. Ahora vamos a continuar y voy a dibujar una red neuronal sencilla, ya que necesito que tengamos una cosilla clara. Y son los nombres que vamos a utilizar a partir de ahora para trabajar con nuestras neuronas. A las entradas las vamos a llamar X, X0 y X1. A las neuronas las vamos a llamar N, el número de la capa en el que están, en este caso es la capa 0, 0 y 1, y su índice o su lugar en la capa, en este caso es N00, este sería N01 y este sería N10. Nótese que ningún nombre se repite y es exactamente lo que queremos. También tenemos los pesos y los umbrales. A los pesos los vamos a llamar de esta manera: W, la capa hacia la que va, la neurona hacia la que va, y el índice de la neurona de la que viene, o sea, en este caso es 0. Aquí sería y a los umbrales les vamos a llamar como a la neurona que los contiene: U00, U01, perdón, 10, U10. Y estos son los nombres que vamos a utilizar de aquí en adelante. Ah, y falta la salida. La salida es siempre la neurona última, a la cual vamos a llamar de esta manera neurona 10 o neurona tal de la capa última, o Y, y como la neurona. Y el índice de la neurona, perdón. En este caso sería 0. Estos son los nombres que vamos a manejar y pues son importantes que los tengamos claros. Si tú eres de los que miran los tutoriales con lápiz y papel, puedes anotarlos de esta manera. Esto es entrada. Es importante tener los nombres claros porque los vamos a utilizar muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, ahora vamos a devolvernos un poquito hasta el primer tutorial que vimos de esta serie. Y recordemos que yo había propuesto que las funciones de activación de las neuronas tuvieran esta forma. Más que nada para simplificar el proceso, ya que esta función se puede determinar con un simple algoritmo de simplemente este algoritmo. Esta función daría como resultado esta gráfica. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar otra función que es mucho más linda y mucho más elegante,
que se llama sigmoide, que tiene más o menos esta forma. Ahí está un poquito mal dibujada, pero es más o menos esta forma. Y la sigmoide se representa de esta manera, o su función es esta. Esta función, además de ser súper elegante, a mí me encanta la forma que tiene y la gráfica y toda esta función simplemente me encanta, tiene otra propiedad interesante, que es que cuando la derivamos, esta función toma esta forma. 1 menos. O sea que la función cuando la derivas queda así. O sea, es súper útil ya que es muy fácil usarla y bueno, siempre vamos a saber exactamente si una de las funciones que tenemos está dentro de una sigmoide, pues simplemente tomamos esto para resolverla. Derivar sin derivar. Es súper elegante y súper genial. Vamos a dibujar un ejemplo de una red neuronal que es la que vamos a usar. Para los ejemplos, más que nada, ahora mismo. Tenemos esta red neuronal, es muy sencilla. Tenemos aquí x0. Entonces, esta red neuronal, si yo quisiera saber qué valor tiene n10, pues tendría esta forma. n10 es igual a la función sigmoide, que la voy a representar así de ahora en adelante, el umbral de esta función, más la neurona esta, más, digo, multiplicado por el peso, este, que sería este, más la otra neurona de la capa anterior, multiplicada por W. Y ahí estaría la función que representa esta neurona. Notad que existen referencias a otras funciones que las vamos a poner aquí. NO00 es la función U00 más y ahí lo tenemos. Es muy sencillo. Si nosotros quisiéramos, nosotros podríamos introducir esta función aquí y esta función aquí. Y quedaría de esta manera. Sería más o menos esta la forma que tomaría la función final. Y bueno, notar que esta es la forma que tiene la red neuronal entera. O sea, esta fórmula describe el comportamiento total de la red. Esta fórmula es la red. Pero bueno, eso no queda más que como una curiosidad. No necesitamos esa información, necesitamos la información que viene ahora, porque es la que nos va a ayudar realmente a programar. Eso solo fue una especie de curiosidad. Y es que nosotros podemos saber exactamente cuál va a ser el valor de cierta neurona, simplificando y reduciendo, y bueno, generalizando la función anterior. Y la solución que queda después de realizar esos tres procesos es este. Cualquier neurona I, J va a ser igual a la función sigmoide a su umbral I, J más una sumatoria. Les digo desde ya que las sumatorias van a ser bucles for igual a 0 hasta el número total de neuronas que hay en la capa inmediatamente anterior. Y esta es la forma que va a tomar cualquier neurona que nosotros elijamos, va a tener esta forma. Cualquier neurona real, no las primeras, no las que hablamos, no las que son X. Bien, y ahora vamos a dejar por un momento de hablar de las neuronas. Ya les he dado mucho fanservice. Ahora vamos a hablar de otra cosa, que son las derivadas parciales. Una derivada parcial no es más que... bueno, antes de eso quiero hablar de otra cosa que vamos a utilizar mucho. Si yo tengo una función f que tiene adentro una función g,
la forma en la que yo derivo esto es f es derivando a la función f y luego multiplicando por la derivada de la función g. Esto se llama regla de la cadena y nos va a ser increíblemente útil. ¿Recuerdan lo que les dije antes de la sigmoide? Lo de que lo de que la derivada de f era igual a f multiplicado por 1 menos f. Pues esto es increíblemente útil para esto, porque si dentro de f tenemos otra función, por ejemplo, de g, entonces simplemente tenemos que multiplicar por g. Y eso hace increíblemente rápido el proceso de derivar, de forma que la máquina consuma la cantidad mínima de recursos calculando derivadas. Y es genial, además de todo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las derivadas parciales. Y es que, bueno, ya tenemos las derivadas normales, ya las conocemos, que si, por ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que sería la regla de la cadena. Y es que si nosotros tenemos, por ejemplo, x más 2 al cuadrado, y yo quiero derivar esto, pues básicamente lo que hago es que derivo lo de afuera como si esto fuera solo una variable, y me queda 2x más 2, y derivo lo de adentro, que en este caso es solamente 1. Si esto fuera aquí 2x, por ejemplo, entonces aquí sería la derivada de esto, que sería en este caso 2. Entonces quedaría 4x más 2 y quedaría 4x más 4. Así de simple es la regla de la cadena. Bien, ahora sí podemos hablar de las derivadas parciales. Ya tenemos el concepto claro de las derivadas normales. Sin embargo, para funciones de múltiples dimensiones, como por ejemplo esta, AB, si yo quisiera derivar esta función, pues no podría, porque ¿sobre qué voy a derivar? Hay 3 variables y ninguna es, y no me dicen que derive con nada. Lo que nosotros podemos hacer es derivar con respecto a una variable, y eso se llama derivada parcial. Si yo quiero derivar, por ejemplo, con respecto, este es el símbolo de derivada parcial. Si yo quiero derivar, por ejemplo, a C con respecto a C, lo pongo de esta manera, y todo lo que no sea C lo tomo como una constante. Significa que A por B, los dos son constantes, se vuelven 0, más A por C, esta función tiene a C, así que simplemente derivamos como si C fuera la variable, queda 2AC más, más B, y así de simple. Otro ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a, por ejemplo, a b. Sería a más esto, es una constante, así que se elimina, y quedaría c. Entonces, la derivada de f con respecto a b es a más c. Así de simples son las derivadas parciales. Son bastante básicas. Bueno, volviendo al tema de las redes neuronales, esta es la red que nosotros teníamos. Y bueno, no supongamos, la fórmula o la ecuación que describe a la neurona, a la neurona de la última capa, es esta que ya la habíamos escrito. Es esta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero derivar con respecto a este peso? A W010. ¿Qué pasa si yo quiero derivar con respecto a esto? Pues no pasa nada, simplemente derivo de esta manera. Y me queda, recordemos que esto de f. Pero como estoy derivando con respecto a f, bien, entonces si recordamos, la derivada de la sigmoide f es igual a f, digo, la derivada de f es igual a f multiplicado por
1 menos f, y si hay algo dentro de f, entonces se multiplica por la derivada de ese f. Como estamos en derivadas parciales, pues estas derivadas son parciales. Entonces, esto significa NO que multiplica a 1 menos N01 y que multiplica por esta función. Entonces, dentro de esta función, como estamos derivando de manera parcial, todo lo que no sea esto, o todo lo que no contenga esto, va a ser considerado una constante. O sea, esto es constante y esto es constante. Entonces se deriva estas dos cosillas y nos queda NO00. Y esta es la derivada parcial de N01 con respecto a el peso inmediatamente siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros queremos conseguir este peso? 0, este 0, 0, 0. Bueno, este peso es un pelín más complicado porque ahora esto que hay aquí adentro, ahora esto que hay aquí adentro se vuelve una función. Pero bueno, vamos por partes porque creo que los voy a confundir más si sigo así. Listo, ahora vamos a escribir de nuevo la función. Listo, entonces, como estamos hablando ahora de buscar de derivar con respecto a esta función, y esta función está dentro de esta función, entonces ahora la derivada parcial va a tener una forma un pelín diferente. Voy a omitir lo demás porque ya sabemos que se va a eliminar. Entonces la derivada parcial de 0, 1 con respecto a 0, 0, 0 es igual a esto mismo. Lo demás se va, que multiplica a lo de afuera, de esta función, a lo de afuera. O sea, esto es una constante ahora, W00 tal, y multiplica por lo que hay dentro de N00. Recordemos que N00 tenía esta forma. Entonces, esto no nos interesa. Bueno, primero que nada, nos quedamos con N00 que multiplica a N00, digo, a 1 menos N00 y que, bueno, recuerden, esto es porque es una función sigmoide. Y nos quedamos con la derivada interna, que recordemos que esto se va y derivamos simplemente aquí, queda esto. ¿Listo? Y así hacemos con absolutamente con todas las derivadas parciales que vayamos a hacer. Esta es una tarea colosal y titánica, es por eso que desde ya les digo que es un proceso increíblemente lento para la computadora. Tengas el procesador que tengas bueno, usualmente con tarjetas gráficas, haciendo estos procesos con tarjetas gráficas es bastante más veloz, pero es bastante más complicado también. Así que vamos a hacerlo con procesador, o sea, como toda la vida hemos programado. Y en fin, me he desviado del tema de una manera increíble, pero bueno. Entonces, vamos a seguir con lo nuestro. ¿Para qué necesitamos esta cosa? ¿Para qué lo necesitamos? Pues ya vamos a ver que nos va a ser increíblemente útil. Pero por ahora, ténganlo ahí, guarden la forma en la que lo hicimos. Bueno, aunque aquí hay un patrón que es increíblemente interesante. Mirad esto. Nosotros iniciamos aquí, en esta neurona. Voy a cambiar de color porque ya sinceramente tanto morado aburre. Nosotros iniciamos en esta neurona y nos dirigimos a esta neurona, pero en el camino nos encontramos con este peso. Luego calculamos esta neurona y nos devolvimos aquí, pero en el camino nos encontramos con este peso. ¿Qué quiero decir? Que encontramos una neurona, nos encontramos con un peso, nos encontramos con una neurona y bueno, esto por regla general, tomémoslo como regla general, el último peso que nos vamos a encontrar no se coloca. Esto también valía para esta.
el último peso que nos encontramos no cuenta, y después nos encontramos con esta neurona, que en realidad no es una neurona, sino que es una entrada, y por eso tiene esta forma. ¿Veis el patrón? Es bastante interesante, pero bueno, les dejo a ustedes los detalles de este patrón. Voy a volver al color que tenía. Y ahora sí, por favor, por Dios, por fin, entramos al tema más complicado. Todo lo anterior, absolutamente todo lo anterior, fue un preámbulo para este tema. Y este tema es el error. ¿Qué es el error? Es la razón por la que tu vida es una mierda, por la que ella siempre fingió los orgasmos y por la que nuestra red neuronal no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, esa es una definición un poco superficial, nosotros necesitamos algo más técnico. Supongamos que tenemos una red neuronal con dos salidas, o sea, con dos dimensiones. Estas dos salidas tienen unos valores que son los valores esperados o los valores, vamos, la respuesta correcta, lo que debería salir de esas neuronas, que son S0 y S1. Esto es para dos dimensiones. Dos dimensiones. Entonces, si yo posiciono estos cositos en un plano cartesiano, obtendría más o menos esto. Un punto en el plano cartesiano. Y si yo posiciono esto, la salida esperada tendría más o menos esto. Otro punto en el plano cartesiano. Entonces, notamos rápidamente que aquí, si nosotros queremos buscar la distancia entre estos dos, bueno, primero que nada, este es el error. Este es el error. Esto es lo que vamos a intentar minimizar, esto es lo que vamos a hacer mínimo. Pero notamos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿te suena? Pitágoras, exactamente. Entonces, el error va a ser igual a la raíz cuadrada de S1 menos Y1 al cuadrado más S0 menos S al cuadrado. Es muy importante que recuerdes siempre que este ejemplo, esto es un ejemplo de dos dimensiones, pero normalmente tendremos más. Es por eso, más o también podemos tener una sola dimensión, no pasa nada. Pero es importante notar esto, que realmente son dos dimensiones, porque esto bien podría seguir acá y tal. Pero bueno, entonces vamos a hacer una pequeña demostración aquí, y es que esto yo lo puedo resumir así. G de X. Bueno, G, simplemente G. Entonces, si yo derivo G, derivo esta función, me quedará de esta forma. Esto G sobre 2G. Es fácil mirarlo cuando nos damos cuenta que G es igual a un medio. Hago estas acotaciones para la gente que no es muy ávida o no tiene muy en cuenta, vamos, que no sabe derivar, o por lo menos no mucho. Y como vamos a minimizar esto, pues yo lo pongo en 0. ¿Qué pasa aquí? Que la única forma de que esto de 0 es que G sea 0. ¿Qué significa? Que a nosotros no nos afecta esta función en realidad. Esta función en realidad no nos sirve para nada. Lo que nos sirve para algo es la dirección hacia la que nos tenemos que mover para minimizar el error. Sé que no me estoy explicando mucho porque estoy medio dormido y tal, pero la cuestión es que nosotros podemos modificar esta función para simplificarla y que aún así nos siga dando un valor que nos funcione. Entonces yo podría hacer simplemente esto. Podría hacer esto, quitar el paréntesis y deshacerme de él y ya no lo quiero más. Esto se puede hacer, ojo, estas dos funciones no son iguales. Si yo meto valores aquí y luego meto valores aquí, los dos valores van a ser totalmente diferentes. Sin embargo, si yo coloco aquí un valor alto en estas, bueno, supongamos que pongo un S muy alto y un Y muy bajo, error va a ser muy alto.
Sin embargo, aquí, bueno, más bien aquí también si yo pongo las mismas condiciones, el error también va a ser muy alto. A eso me refería con la dirección a la que se dirige el error. Bueno, es eso, es básicamente decirles que las dos funciones, aunque no son iguales, no sirven de manera relativa. Es por eso que si yo quiero, yo también puedo hacer esto. Y nadie me puede decir nada, porque pasa lo mismo. Si esto sube y esto baja, esto sube. Y pasa lo mismo con esto y con la función que teníamos antes. Entonces, vamos a recordar por última vez que este error puede tener más de una dimensión. Y para ello lo vamos a describir de manera que sirva para todas las dimensiones que a nosotros nos interesen. De manera que vamos a tener una sumatoria de i igual 0. Recuerden, sumatoria bucle for de 1/2. Listo. Esto es el error para cualquier número de dimensiones, siendo i, bueno, llegando i hasta el número de dimensiones máximos. Entonces nos vamos a quedar con eso un momento y vamos a cambiar otra vez de tema de manera muy sutil a un teorema llamado de superfunciones. Supongamos que yo tengo una función p de xy y otra función q de xy. Si acaso existe una función, una tercera función que contenga a p y a q, esta la vamos a llamar una superfunción. Yo puedo establecer una relación entre w y x y w y y de esta manera. La derivada parcial de w con respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de w con respecto a p, que multiplica a la derivada parcial de p con respecto a x más la derivada parcial de q, de w, perdón, con respecto a q, multiplica la derivada parcial de q con respecto a x. Esta es la forma, esta es lo que dice el teorema. Obviamente nosotros podemos tener más funciones hijas de w y también se agregarían aquí. Bien, continuando con eso, digo, cambiando de tema, de nuevo, como cosa rara, esto mismo se puede aplicar al error, de esta manera. Error, derivada de error, evaluado en cajita. Cuando yo diga cajita significa que aquí puede ir cualquier cosa. Va a ser igual a la sumatoria de x igual a 0 hasta el número de dimensiones de la derivada del error entre, evaluado en ix, que multiplica a ix evaluado en d cajita. Esta es la forma en la que se aplica el teorema de las superfunciones a el error. Y tú dirás, pero Héctor, ¿y esto qué tiene que ver con las redes neuronales y toda la cosa? Ya vamos para eso. Van a ver porque es muy, muy interesante. Esto no es nuevo, esto ya lo habíamos visto antes. Error es igual a 1/2 de ese, bueno, pongámosle nombres, S1 Y1 cuadrado más 1/2 de S0 Y0 al cuadrado. Supongamos que yo derivo R con respecto a I0. Entonces, quedaría de esta manera. Esto no tiene I0, así que es una constante, así que se va. Y derivo lo de afuera. Queda 2 sobre 2, esto es 1, así que no hay necesidad de ponerlo. Y queda así, SO menos I, 0, que multiplica a la derivada de lo de adentro. Esto se va porque no tiene I0 y se queda simplemente esto. Se queda la derivada de menos Y0, que es menos 1, lo cual significa que nos quedamos con Y0 más S0. Perdón, menos S0. Y esta es la derivada del error evaluado en una de las i.
O sea que esto lo podemos escribir como error evaluado en cajita es igual a la sumatoria de x igual a 0 hasta el número de dimensiones, y esto es yx menos sx, perdón, que multiplica a pero esto también te suena, ¿verdad? Esto también lo hemos visto antes. Aquí está. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que la última íbamos a llamar a la última capa i? Así que esto es i y esto es 0. O sea que de i 0 sobre dw000, esto es esto. ¿Ahora sí lo ves? ¿Ahora sí ves para qué todo sirvió para esto? Bien, y ya no queda más que atar el último cabo que nos queda para empezar a programar. ¿Qué tiene que ver el descenso de gradiente con lo que acabamos de ver? El descenso de gradiente se escribe de esta manera. Prox es igual a x menos alfa de y de x. Bien, simplemente cambiemos esto por cajita. Cajita próxima será igual a cajita menos alfa, que multiplica a la derivada parcial del error sobre la derivada de cajita, sobre cajita. ¿Ves? ¿Ves cómo todo al final tenía sentido? ¿Ves cómo este tocho, ves cómo toda esta locura en realidad tenía un sentido y un propósito? ¿Ves cómo no estoy jodidamente loco? ¿Puedes ver la belleza que hay detrás de todo este sistema? Y ahora ya con esto podemos empezar a programar tranquilos. Tranquilos porque ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y exactamente el camino que tiene que tomar el algoritmo. Así que bueno, acompáñenme a programar toda esta locura. Bien, entonces para empezar de una jodida vez la programación, vamos a empezar. Y voy a crear todo desde cero, utilizando lo que hemos aprendido antes en los videos pasados. Entonces vamos a comenzar creando un class neuron, que es obviamente nuestra neurona. Esta clase va a tener un array de doubles. Esta vez voy a utilizar doubles, ya que, bueno, en videos pasados había dicho que Unity no aceptaba doubles y era una completa mentira. Unity sí acepta doubles, pero bajo condiciones muy específicas que veremos luego cuando hagamos un tutorial de redes neuronales en Unity. Pero mientras tanto, usemos doubles, no hay problema. Que este va a ser un array de pesos. También vamos a poner el umbral, que en inglés se dice bias o bias, y también vamos a crear un constructor, que es en donde se define la neurona. Bien, vamos a tener como entradas un input count, que es con lo que vamos a saber cuántos pesos le vamos a poner, y un random R. Es muy importante que todas las neuronas tengan exactamente la misma referencia de random, porque si no pueden ocurrir cosas que como que dos semillas como que hayan dos semillas diferentes y que den el mismo número aleatorio. No sé si me explico, pero bueno, vamos a tenerlo de esta manera. Y este va a ser nuestro constructor. Vamos a poner que el bias sea un número aleatorio, el weight sea un array de longitud del número de entradas, y por cada entrada vamos a poner que el peso i sea un peso aleatorio, un peso aleatorio. Vamos a crear también las funciones de activación. En este caso, antes teníamos una función de activación booleana, ahora vamos a utilizar la sigmoide real. Y la función sigmoide, si la recuerdan, es simplemente 1 sobre, es esto, simplemente la función sigmoide, 1 sobre 1 más Euler a la menos input. A esto es un menos input. Es así de fácil, es muy sencilla esta cosa. Y también vamos a hacer una segunda función de activación, que va a ser la función de la derivada de la sigmoide, que la vimos hace un momento, que es, recordemos que la derivada de la sigmoide es simplemente
ella misma multiplicada por 1 menos ella misma. Entonces vamos a crear una función que realmente active a la neurona. Voy a dejar por aquí un public double que nos va a recordar la última activación que tuvo la neurona. Entonces vamos a devolver public. Entonces tenemos esto. Vamos a asignarle a la última activación, vamos a asignarle el bias y luego vamos a ir sumando, ya sabemos, el input por el peso y luego devolvemos el sigmoid de las activations. Es muy fácil esto de la neurona. Ahora vamos a pasar a la clase layer, que como ya sabemos, layer es solamente una lista de neuronas. También vamos a tener un array con las salidas, que van a ser las últimas salidas. Bien podríamos ponerle last outputs, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y bueno, vamos a crearle un constructor a esta clase. Vamos a recibir un input count, o sea, la cantidad de entradas que tenía la neurona. En este caso y en todos los casos que vayamos a ver con perceptrones, el input count es la cantidad de neuronas que hay en la capa anterior. Y la cantidad de neuronas, neuron count, es la cantidad de neuronas que van a haber en la lista. Y como ya os había dicho antes, perdón por esto, como ya os había dicho antes, las neuronas deben tener el mismo random. Este random viene de la layer, que a su vez viene del perceptron como tal, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a crear nuestra layer, vamos a hacer setup y veamos cómo queda. Listo, entonces así queda. Simplemente le agregamos a la lista, vamos a agregarle un número X de neuronas. Ahora vamos a crear la activación de estas capas. Vamos a tener un input, que es en donde vamos a tener un input, que es con lo que vamos a hacer todas las operaciones que necesitemos. Y vamos a hacer esto. Entonces tenemos esto. Vamos a crear un array que tenga el mismo tamaño que el número de neuronas y lo vamos a guardar en outputs. Entonces por cada espacio que hay en este array vamos a poner una activación de una neurona y después devolvemos la salida. Por ahora ya tenemos con la clase layer. Ahora vamos con el perceptron. Entonces ya sabemos que el perceptron solamente son un grupo de layers combinadas. Así que vamos a obtener un constructor en donde podamos aprovechar esto. Por ahora el perceptron solamente va a tener como entradas el número de neuronas por capa. Este número de neuronas por capa es un array de enteros. ¿Qué significa? Que nos da dos informaciones súper importantes. El primero, el número de capas que hay, y el segundo, el número de neuronas que hay por cada capa, como es obvio. Tendremos esto entonces. Por cada capa vamos a agregar por cada índice de number of neurons per layer, vamos a agregar una nueva capa, que esta va a ser, bueno, aquí esta parte podría ser un poco complicada, es solamente un condicional rápido, un condicional en una sola línea, se llama condicional ternario, que significa que si esto se cumple, entonces se va a utilizar esto, y si no se cumple, se va a utilizar esto. Es así de simple. Si estamos hablando de la capa 0, vamos a utilizar para las entradas, para el número de las entradas, su mismo número. Y si no, vamos a utilizar el número de neuronas por capa de la anterior. Esto es porque, bueno, si estamos en la primera capa, en la capa 0, no hay una capa detrás, así que no podemos pedirle que tenga el número de neuronas, que tenga el número de entradas de la capa de atrás. Espero haberme dado a entender y tal. Y aquí, pues lo lógico, número de neuronas por capa, que esta es la cantidad de neuronas que hay. Y aquí simplemente devolvemos el random. No hay nada raro aquí, no hay nada difícil. Lo más complicadito puede ser este ternario, pero bueno, si lo pongo así, creo que se me podría entender un poco mejor si lo pongo así. Vemos así, se ve como si fuera un if. Si esto es igual a 0, entonces se hace esto. De lo contrario, se hace esto. Esta estructura que le hemos puesto a este perceptron en general nos es muy útil, ya que es bastante elegante. Si nosotros queremos acceder a una neurona en específico, simplemente tenemos que ir al layer,
por ejemplo, 5, la capa 5, punto neurons, podemos ir a la neurona específica que queremos, por ejemplo, a la neurona 2, y podemos ir al peso específico, digamos el 9. O si no, podemos ir a su bias o lo que nosotros queramos. O sea, es muy elegante trabajar con este tipo de estructuras. Entonces vamos a crear nuestra activación public. Entonces, para la activación es muy simple. Creamos un array de doubles. Yo le pongo de índice 0, ya que si lo dejo así en blanco, pues me da error. Así que le pongo el índice 0. Entonces, por cada capa, vamos de la capa 0 a la última capa y vamos a ir activando cada capa. Vamos a ir activando. Activamos la capa 1 y luego guardamos esos datos que nos dio en esta variable de outputs y se los introducimos a la capa que tiene delante y así sucesivamente hasta llegar a la última capa. Y cuando lleguemos a la última capa, pues ya terminamos y la devolvemos. Ahora vamos a trabajar con el error. Y pues lo primero que tenemos que hacer es cuantificar el error, ya que sin cuantificar el error, pues es un poco difícil saber cuánto error tenemos. Vamos a cuantificarlo de dos formas. La primera es cuantificar una salida en específico y luego cuantificar todas las salidas juntas y entregarlo. Entonces, para el error individual vamos a hacer un public. Entonces, para entregar el error individual es lo que dijimos antes. Simplemente multiplicamos por un medio y elevamos al cuadrado la diferencia entre el valor obtenido y el valor que deseamos. Esta es simplemente la forma que hay en C# para multiplicar, o mejor dicho, expresar al cuadrado o un número. Mat.pau y aquí adentro va lo que se va a elevar, y esto es el índice al que se va a elevar. En este caso es 2, o sea, se va a elevar al cuadrado esta resta. Es muy fácil y se va sumando entre todas estas cosas. Ahora, para el error general, vamos a hacer algo parecido. Para el error general es más de lo mismo, simplemente el error le vamos a sumar error individual y aquí le vamos a lanzar la activación, o sea, las salidas, poniéndoles el input y pues le vamos a lanzar también la salida esperada. Bien, espero que de esta manera se entienda un poquito mejor. He hecho zoom, había pasado todo el video y no me había dado cuenta, perdón por eso, espero que no cause muchos problemas, pero en fin, simplemente le vamos a ir sumando al error la función de error individual de cada uno de estas listas. Son listas de doubles, o sea que actúan como matrices de 2×2, de 2 dimensiones, perdón, pero que cada una de las columnas puede que sea un poco más larga o más corta. Bueno, eso ya depende. Pero bueno, en fin, el punto es que damos una activación y lo comparamos con las salidas deseadas. Y con esto ya tenemos el error general, pero general del sistema, con relación a las entradas que pusimos y a las salidas que pusimos. Entonces, ahora lo que viene sí es un pelín más complicado que lo de antes. Vamos a crear, bueno, voy a hacer un separador aquí, súper cutre, pero bueno, funciona. Y vamos a crear una función que se va a llamar aprender, learn. Y vamos a crear una función learn que va a ser, entonces vamos a tener esta función que recibe como parámetros un ejemplo, o sea, un ejemplo con sus entradas y sus salidas esperadas, un alfa, que ya vimos para qué sirve, ya se acuerdan, derivada de tal, el peso nuevo es igual al peso menos alfa por el diferencial del peso, para eso es este alfa, y el max error, que va a ser el máximo error que vamos a permitir en nuestra red neuronal. Entonces la función
de entrenar sería más o menos esto. Ponemos un error bestialmente grande para que no haya forma que el algoritmo pase por alto este while. Y bueno, hacemos magia negra. El algoritmo aprende un poquito, o sea, no lo aprende todo de golpe, aprende un poquito. Y luego ponemos el error. Comparamos el error. Si el error es menor que el máximo error, entonces pues salimos y ya aprendimos y todos son maripositas y eyaculaciones y tal. Y de lo contrario, si el error sigue siendo muy alto, entonces volvemos a repetir el ciclo y volvemos a aprender un poquito y volvemos a comparar el error y así. Entonces lo interesante, la razón por la que este video se demoró tanto es porque las Learn Stuff son matemática pura. Es por eso que esa introducción de antes fue tan larga y tan pesada. Y es por eso que ahora tenemos que hacer otra pequeña introducción, pero esta sí va a ser muy, muy pequeña para saber más o menos qué pasa dentro de estas cosas de aprendizaje. Bien, ahora mismo necesito hacer un pequeño disclaimer y es que dentro de nada, al seguir programando, voy a hablar sobre algo llamado sigma y algo llamado delta. El sigma, bueno, vamos a primero explicar delta. Ya yo os había mostrado la fórmula del descenso de gradiente, que es esta. Entonces, en esta fórmula, básicamente lo que vamos a hacer es que la variable, esta, w, va a dar como pasitos por la función, ¿se acuerdan? Lo de la pelota que cae. Pues w va a dar pasitos. Estos pasitos vienen definidos por esto que vendría siendo la dirección y esto que vendría siendo la magnitud. Entonces, este delta vendría a representar esta dirección. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo en el programa. Y bueno, es bastante sencillo. Y bueno, ahora sigma. Quedémonos con que sigma es un valor que hay uno para cada capa y hay uno para cada neurona. Entonces, este sigma viene de que nosotros cuando hacemos, por ejemplo, nosotros buscamos este peso, bueno, la derivada parcial de esta neurona con este peso, sería algo así. Tenemos esto. Esta es la fórmula de la neurona, de la salida de la última capa, y si nosotros lo derivamos con respecto a este peso, entonces nos quedaría algo así. Ahora, si yo quisiera derivar con respecto a este punto, y esto lo había mostrado, pero bueno, vale la pena explicarlo de nuevo para hacer notar esto. Me quedaría algo muy parecido de esta manera. Yeah. Sin embargo, aquí en vez de poner esta neurona, derivaríamos esta función con respecto a esto y nos quedaría así más o menos. 0,2 que multiplica a la función de esta neurona, a la derivada parcial de la función de esta neurona, que en este caso sería la misma neurona que multiplica a 1 menos la neurona tal. Entonces tendríamos algo muy parecido a esto, pero notamos que esta partecita de aquí, bueno, perdón, esta partecita de aquí se repite aquí. Es exactamente lo mismo, es exactamente la misma parte. Y si nosotros hiciéramos quisiéramos buscar un peso que está más por acá, nos daríamos cuenta que esta parte, prácticamente todo esto, excepto eso de ahí, no sé cómo ponerlo, toda esta parte excepto esto, se repetiría. Entonces, para reutilizar el código y para hacer a la red neuronal mucho más sencilla, entonces esto va a ser un sigma, en este caso sería la última capa, que en este caso es la capa 2, y esta sería sigma capa 1, y en este caso sería, bueno, también i.
también y porque estamos, bueno, da igual, y punto. Entonces, a eso me voy a referir cuando hable de sigmas de ahora en adelante. Ustedes van a ver que en el código aparecen unas sumatorias que, bueno, solo por la curiosidad, para que sepan de dónde salen, es porque si, por ejemplo, nosotros tenemos una neurona o una red de este tipo, y sería algo así, esto así y así. Si yo quisiera saber la contribución de este peso en esta capa, entonces tendría que seguir este camino. Tendría que seguir de otro color, por aquí, y llega hasta acá. Pero existe otro camino posible y es por aquí y llega hasta acá. Entonces, estos dos caminos hay que sumarlos. Estos dos caminos hay que sumarlos y pues que nos den el valor válido. Entonces, es solo para que sepan a qué me refiero cuando digo sigma y a qué me refiero cuando digo delta. Ya saben que la información extendida está en la descripción, así que, bueno, yo lo dejo a vuestro entendimiento. Básicamente es solamente hacer varias redes neuronales y fijarse en los patrones que hay en este tipo de fórmulas. Entonces, bueno, para no aburrir. Y ahora vamos a explicar algo sobre el delta. ¿De dónde sale el delta? Bien, el delta tiene una capa, tiene una neurona de entrada y una neurona de salida. La capa es de la neurona de entrada. Entonces, el delta va a ser igual simplemente al sigma, sigma de la capa y tal, multiplicado por la salida de la neurona C-1J. O sea, multiplicado por donde viene el delta. Este es el delta que vamos a estar usando. Y el sigma que vamos a estar usando equivale para la primera, vamos a poner aquí para la primera, para la última, esta parte es únicamente para la última, equivale a la salida menos la salida esperada multiplicada por la salida multiplicada por 1 menos la salida. Entonces yo voy a simplificar esta parte a simplemente 1 menos S1 a multiplicar la salida de la neurona por la derivada de la sigmoide, que, bueno, la voy a representar así. Entonces simplemente va a ser esto por la derivada de la sigmoide de esta misma cosa. Entonces, esto es únicamente para la primera, y digo para la última. Y para las siguientes, para las que no son últimas, va a ser la neurona, la derivada de la neurona que estamos mirando en el momentico, multiplicada por la sumatoria de un peso por el delta anterior, por el sigma anterior, perdón. Entonces el sigma es de la capa superior, entonces sería capa más 1, o mejor dicho, sí, capa más 1. La sumatoria de todos los, vamos a ponerle X. Entonces, esta es la sigma para los que no son la última capa. Así de simple. Ya saben que la explicación matemática y todas las cosas potentes, pues están en la descripción. Entonces aquí dentro de Learn, en LearnStuff, vamos a crear una función, un método que nos permita aplicar el backpropagation. Dentro de este método voy a hacer ciertas cosas. Lo primero que nada es que voy a tener una lista de arrays de doubles que van a ser mis sigmas, y voy a tener una lista de array de
doubles, pero doubles de 2 dimensiones, que van a ser mis deltas. Entonces, lo primero que quiero hacer es resetear sigma y deltas. Entonces, voy a crear Entonces, aquí básicamente estaríamos dimensionando los deltas para que a cada peso le corresponda un delta. Es muy sencillo, muy fácil, muy intuitivo. Entonces, es lo primero que vamos a hacer aquí. Vamos a resetear todos los deltas. Para el backpropagation vamos a necesitar unas cuantas entradas que van a ser las listas de los arrays de inputs de doubles, y vamos a tener también el alfa. Vamos a crear un par de funciones que, bueno, nos van a ayudar a ponerle a cada peso su valor y a cada umbral su valor. Los vamos a llamar y simplemente vamos a aplicar la fórmula que vimos antes. Y listo, ya con esto tendríamos seteado el peso. Vemos que es exactamente lo mismo, solo que aquí lo acorté. Y tal. Entonces, para los umbrales es prácticamente lo mismo, solo que en vez de 3 dimensiones, vamos a tener solo 2. Entonces, al bias le vamos a hacer lo mismo que al peso, pero en vez de multiplicarlo por un delta, lo vamos a multiplicar por un sigma, porque para los bias el sigma es su delta. Entonces, aquí en doStuff, pues adentro vamos a poner el set biases con el alfa, claro. Y por fuera vamos a poner el set weights. Set weights. ¿Por qué los bias lo ponemos dentro y el weights lo ponemos fuera? Es porque el weight o los pesos van a ser modificados por cada vez que aprendamos, mientras que los biases van a ser modificados por cada vez que introduzcamos un valor del input y lo comparemos con el desired output. Esto es así porque los bias cambian una vez por cada comprobación, mientras que los pesos digamos que van sumándose, y al final la suma de todo lo que hicimos es lo que se le pone dentro. Bien, entonces para comenzar con nuestro backpropagation, lo primero que hay que hacer es obviamente activar el perceptron. Le ponemos los inputs, le ponemos más bien el input i que vamos a probar, y pues con este es con el que vamos a activar. Luego de eso vamos a calcular los sigmas, que bueno, puede que sea la parte un poco más compleja y la que lleva toda la estructura del proceso, ya que bueno, los sigmas y los deltas pues dependen de esta parte, así que si la hacemos mal, puede que no nos funcione nuestro perceptrón. También puede que descubramos una nueva forma de hacerlo, pero bueno, es lo menos probable. Entonces, para poner los sigmas son prácticamente esto. Primero seteamos el sigma, que se hace con este proceso. Luego vamos a ir por cada neurona. Aquí vamos por cada capa, pero empezando desde la última. Recordamos que estamos haciendo backpropagation, propagación desde atrás. O sea, vamos desde la última y vamos calculando a las siguientes. Entonces vamos desde la última capa leyendo las neuronas. Si estamos en la última capa, entonces vamos a aplicar esta fórmula, que es que el sigma va a ser igual a la salida de la neurona, o mejor dicho, de la capa, menos la salida deseada, y lo vamos a multiplicar por la derivada de la salida que tenemos, de la última capa. Entonces, si no estamos en la última, o sea, si estamos ya en la segunda o la tercera o tal,
vamos a ir sumando los sigmas de la capa siguiente multiplicados por el peso, que es lo que nos había dicho la fórmula antes. Y esto, la suma esta que nos dio, la vamos a multiplicar por la derivada de la última activación de la neurona en específico que estamos trabajando. Y esto lo vamos a guardar en el sigma y coma j. Es muy probable que no me hayas entendido. Es muy probable que no me hayas entendido y la verdad es que no te culpo, nadie tiene el derecho a culparte, ya que, bueno, no creo haberlo explicado bien, pero con los recursos que te voy a dejar en la descripción vas a entender muy bien que por qué las redes neuronales tienen este comportamiento de que los pesos que están más atrás tienen mayor impacto sobre la red que los pesos que están más hacia adelante. Entonces, ya con esto tenemos los sigmas. Entonces podemos agregarlo aquí a nuestro backpropagation. Set sigmas. Y aquí le vamos a poner los desired outputs. Claro, el i. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, pues, bueno, ya llenamos los sigmas, ahora vamos a llenar los deltas, que bueno, es muy sencillo, vamos por ello. Entonces, por cada salida, o mejor dicho, por cada vez que se repita este ciclo, vamos a agregarle al delta i, j, k, el sigma multiplicado por la salida de la capa por la salida k de la capa anterior. Esto es para que, bueno, el aprendizaje sea acumulativo y no se resete cada vez que creamos un delta. Entonces, es por eso que add delta se repite una vez por ciclo y cuando salimos del ciclo es que agregamos los pesos, porque si lo hiciéramos antes, pues digamos que sería un poco complicado que el aprendizaje creciera. Entonces aquí vamos a poner add delta. Y bueno, en teoría nuestro perceptrón ya está funcionando y ya está listo. Voy a crear un ejemplo para probar si el perceptrón funciona o qué pasó. Listo, entonces he generado este programa que simplemente crea unas entradas y unas salidas, les da dimensión y pues tenemos la entrada para el ejemplo 0, que son estas dos, entradas para el ejemplo 1 y las salidas para los distintos ejemplos. Entonces, simplemente le ponemos al perceptrón como capas las entradas, o sea, el tamaño de las entradas. Bueno, una capa oculta de 3 neuronas simplemente y una capa de salida. En este momento le estamos enseñando al perceptrón que haga un XNOR, que como ya vimos en tutoriales anteriores, pues lo que hace es que cuando los dos valores son iguales nos devuelve 1 o cuando son diferentes nos devuelve 0. Y pues simplemente lo entrenamos con estos valores de entrada, salida, un alfa de 0.3 y una precisión de 0.01, que es el error máximo permitido. Entonces aquí le voy a poner un read key para que cuando termine el perceptrón de entrenar no se cierre y podamos ver el error. Entonces, este proceso es un poquito tardado, bueno, para un ejemplo tan simple no, pero es un poquito tardado ya que nosotros le estamos dando al perceptrón la posibilidad de que evalúe las entradas y las salidas con números decimales. Nosotros aquí tenemos el caso ideal de 0, 0, 1, pero el perceptrón en realidad nunca nos va a tirar un 0, nos va a tirar un 1, nos va a tirar valores intermedios. Entonces es por eso que quizás el entrenamiento a veces tarda un poco. En estos casos, así de algo simple, pues solo tardan unos cuantos miles de ciclos, pero en fin. Entonces, podemos ver aquí que el valor máximo que hemos obtenido que el valor mínimo que hemos obtenido de error es este. Yo también hice algo que me pareció aquí medio interesante, y es que
tengo un log en donde voy a agregar, eh, los errores que me vaya dando, y los voy a guardar en un archivo que se va a llamar logtail.txt. Entonces voy a ir a ese archivo. Entonces este es el archivo que me generó. Aquí están todos los errores y el error mínimo está aquí. Entonces yo le voy a cambiar la extensión de este archivo a CBS, perdón, CSV, y me va a dar un archivo de Excel. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abrir el archivo de Excel y voy a mirar la gráfica que toma el error para saber si está bien lo que hicimos o qué. Entonces voy a crear una gráfica y vemos que esta es la forma que toma nuestro error. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor en la tal. Entonces al principio tenemos un error muy alto de 1.4 y va bajando poquito, 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 y luego ¡pam! Cuando encuentra por dónde bajar bien, baja totalmente el error de manera muy pronunciada. Esto es lo que yo les decía de como la pelotica que rueda a través de la función. Pues en este caso la pelota aquí está en un lugar plano, y a medida que se acerca acá, pues cada vez es más inclinado y cada vez puede rodar más rápido la pelota, hasta que llega aquí, que es el punto que le dijimos, el máximo de error permitido. Entonces, pues esto está bien, pero no es, o sea, es algo muy, muy básico. Yo lo que quiero es interactuar con la red neuronal. Entonces voy a crear un pequeño programa que me va a permitir a mí introducirle valores a la red y que la red me responda. Entonces este es el pequeño programa. Lo que hace es que crea un bucle infinito y nos dice que introduzcamos unos valores. Nos dice que introduzcamos unos valores, introducimos el valor del primer byte, el valor del segundo byte, y nos devuelve una respuesta. Vamos a ver cómo funciona. Entonces dejamos que el error baje a 0. Obviamente los pesos y los umbrales, la idea es serializarlos y guardarlos para luego hacer preguntas y que todo esto sea constante, o sea que no tengamos que medir o entrenar a la función, al perceptrón cada vez que vayamos a introducir unos valores. Lo ideal sería serializarlo todo y tal. Entonces yo le voy a poner dos valores iguales y el resultado debería ser parecido a 1. Ahí tenemos 0.94. Con que sea 0.9 nos vale porque es lo que más se acerca a 1. Yo le voy a poner ahora otros dos valores iguales, 1 y 1, y nos da 0.96, que también se acerca muchísimo a 1. Y le voy a poner dos valores diferentes, 0.058. Otra vez una respuesta muy satisfactoria. Y vamos con la única respuesta que nos falta, 0.041. O sea, la red neuronal está completamente entrenada para obtener valores de esto. El proceso sería mucho más rápido si en lugar de medir el error utilizando las salidas y tal, utilizáramos valores binarios entre 0 y 1. Pues sí, sería mucho más veloz, pero perderíamos flexibilidad que este perceptrón tiene mucho. Nosotros podemos ponerle aquí adentro cualquier patrón y el perceptrón debería poder reconocerlo y aprenderlo si tiene la profundidad suficiente para hacerlo. Entonces, hasta que ha llegado la parte teórica de los perceptrones, voy a hacer un video, no pronto, quizás dentro de un mes o dos, en donde explique una serie de ejemplos y pues podamos ver, ver todo el poder del perceptrón y dejarnos de puertas lógicas. Entonces, pues espero que este video les haya servido mucho. La verdad es que me ha costado muchísimo hacerlo, así que
Si puedes dejar un like, pues estaría muchísimo más que agradecido. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Bye.